Dios lo bendiga. Vamos a leer una porción de la Escritura. Encontramos el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de esta manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Queremos presentar esto, mira, porque es tan importante que entiendamos esto. Quizás tengamos nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas. Pues nadie nos quita eso, ¿verdad? De que nosotros inventemos, o quizás no inventemos, ¿verdad? Pero estamos pensando que estamos bien en algo. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Si se trata de las cosas del Señor, si se trata de las cosas de Dios, tenemos que llevar a cabo la vida como a Él le agrada. No como nosotros pensamos, como nosotros creemos. Es como tú, mira, tus opiniones son tuyas de la manera que tú dices o la manera que tú crees. Tú mandas en tu casa, tú tienes tu vida, ¿verdad? O sea, dices tú, es mi vida. Yo la llevo a cabo como yo quiera y hay otras personas que quieren decir, no, mira, debes de hacer esto, debes de hacer esto otro, o hazlo de esta manera. En la vida común, ¿verdad? Cómo lleves a cabo tu carrera, cómo debes de estudiar, cómo debes de trabajar, cómo debes de andar, cómo debes de platicar. Y claro que en realidad en nuestro vivir, pues si estamos un poquito fuera de la manera de que uno se debe de conducir, a lo mejor sí fuera buena idea escuchar estos consejos, pero vamos a decir que tú te sientes bien, tú eres tú te mandas, o sea, tú tienes tu vida. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, Dios es Dios también. Él tiene su palabra, Él tiene su orden, Él tiene su manera de llevar a cabo lo que Él ha presentado de la manera que Él quiere. Y si se trata de las cosas de Dios, tenemos que cumplir con lo que Él pide de nosotros. La razón que digo eso es porque muchas veces queremos ser parte de Dios, viviendo de la manera que nosotros queremos, viviendo de la manera que nuestra iglesia quiere. Pero yo te voy a pedir, mira, pon atención de la manera que Dios pide. Y fíjate lo que Dios dice, mira, porque esta es una controversia grande en la iglesia, o cual denominación sea, de que no hemos llegado a entender el propósito de Dios, no hemos llegado a entender lo que Dios pide de nosotros. Mira, fíjate lo que decía la palabra, o lo que dice. ¿Qué pues diremos?, pregunta el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Fíjate la pregunta que dice. Se está hablando, o sea, si nos fijamos en el versículo 20 y 21 del capítulo 5, antes de llegar al capítulo 6, decía esto: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Yo te digo esto, mira, o sea, se trata de que había pecado por medio de la ley. No podían evitar sin la gracia de Dios vivir una vida pecaminosa.
Pero luego las cosas cambian y Pablo lo reconoce. Por eso nos lo dice él bien claro, mira, que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, o sea, era más fuerte la gracia de Dios, y queremos entender eso, porque es importante, mira, no es para que sigamos en el pecado, para que la gracia de Dios siga. Es lo que Pablo dijo, ¿qué pues diremos? En el versículo 1, capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque ya acabo de decir que donde había pecado, la gracia de Dios sobreabundaba. Pero no lo dijo eso para que sigamos en el pecado. Quiso decir que la gracia de Dios es más fuerte, más poderosa que lo que el hombre podía haber llevado a cabo por su propia voluntad, por medio de la ley. Pero fíjate lo que dice la palabra, dice, en ninguna manera debemos de seguir en pecado, perseverar en pecado, porque fíjate lo que pregunta, mira, yo creo que entendamos bien la palabra, mira, porque él pregunta, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos? Perseverar quiere decir que sigas en el pecado. Dice, seguiremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. De ninguna manera, dice, de ninguna manera. Él solo pregunta esa pregunta y él solo la contesta. Y tú sabes que Pablo sabía lo que estaba diciendo. Ahora, si tú no crees que Pablo era un siervo de Dios, entonces vamos a tener problemas. Yo sí creo que él era siervo de Dios. Es lo que Pablo dice, se encuentra en la palabra de Dios. Pues porque era palabra de Dios. Y él dice, en ninguna manera debemos de seguir en pecado, dice. En ninguna manera debemos de seguir en pecado. Y da un porqué, fíjate, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podríamos ver muerto al pecado? ¿Y qué quiere decir eso, morir al pecado? Quizás tú no entiendas. ¿Sabes por qué nos encontramos en un vivir de que todos somos pecadores? Y que todos andamos en desobediencia. Y que nadie es perfecto. Yo te voy a presentar ahora por medio de la palabra del Señor, como todo eso no es doctrina de Dios. Mas yo te voy a presentar la palabra de Dios y también te voy a presentar lo que el hombre dice para que tú mires la diferencia. Porque probablemente en ti está más la mentira y el engaño del diablo, no porque tú seas del diablo, no, porque es lo que se presenta, mira, ¿entiendes? Es lo que se presenta. Yo quiero que escuches, mira, es bien simple. Lo más escuchas, si al final no te agrada nada, bueno, pues allá es tu vida. Pero te estoy hablando de la palabra y lo único que estamos haciendo es explicando lo que Dios dice. Lo que Pablo le decía a los de Roma, para que ellos entendieran, porque Pablo tenía un interés así como lo tengo yo y así como lo tiene Dios, un deseo, es de que la gente se salve. Yo no te estoy predicando, no te he presentado este video para que tú andes en un sentir muy espiritual y te sientas que andas en otra nube y en otro nivel. No, eso es para que te salves. Te estoy presentando esto para que te salves, solamente para que te salves. Allá si Dios quiere darte dones y cosas espirituales, allá Él. Yo simplemente lo más tengo un deseo, así como Pablo tenía este deseo, es que la gente viviera bien. Es todo, no hay otro motivo, no hay otra razón, no hay nada más, lo más que vivan bien las personas. Pero fíjate lo que Pablo decía. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Quién ha muerto al pecado? ¿Y cómo es que moremos al pecado? ¿Cómo es que moremos al pecado? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Si tú has sido bautizado ya o bautizada, sea la edad que haya sido, mira, yo sé que acostumbran bautizar a los niños. O sea, no es bíblico eso, pero lo más para hacer el punto, mira, ya haya sido la edad que haya sido, que naturalmente, bíblicamente,
se habla de que adultos se deben de bautizar, personas que ya entienden. Jesucristo tenía 30 años y se bautizaban las personas ya adultas, ¿verdad? Que reconocían, que la palabra dice que se arrepientan y sean bautizados, ¿verdad? Bueno, haya sido lo que haya sido, como haya sido bautizado o bautizada. En ese momento, según la palabra de Dios, porque dice aquí, fíjate, que cuando fuimos bautizados en la muerte de Jesús. En ese momento deberíamos de haber muerto, porque dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en una vida nueva. Mira, y vemos de una cierta manera cuando no hemos entendido, cuando no hemos vivido para el Señor, tenemos una vida. Pero cuando venimos a Cristo, entonces ya es diferente. O sea, ¿para qué venimos al Señor y para qué venía la gente aquí a Cristo si no iba a haber un cambio de vida? O sea, es reconocer que estamos mal, es reconocer que estamos viviendo mal y que somos pecadores. Es reconocer eso, porque está hablando del pecado aquí. La palabra dice que no hay quien no haya pecado. Claro que debemos entender, no es que sigamos en pecado, es lo que estamos estudiando, pero no hay quien no haya pecado, para que diga que no necesita al Señor, para que diga que no necesita ser bautizado en el bautismo o en la muerte de Cristo. Todos necesitamos de esta resurrección que es cuando somos bautizados en agua. Entendiendo esto, mira, no es lo más ser bautizados no, es que tenemos que creer el propósito de eso, de que es una declaración simbólica, cuando somos bautizados en agua, de que hemos muerto juntamente con Jesucristo. Y cuando una persona muere ya se terminó esa persona, y lo que vive después de eso es una persona nueva. Por eso dice allí, nosotros andemos en vida nueva, porque la persona que muere y nace de nuevo tiene una vida nueva. Ahora, la razón que aceptamos ser bautizados en agua es porque reconocemos que somos pecadores y nos hemos arrepentido. Y enseguida nos vamos a bautizar porque queremos morir nosotros para que Cristo viva. Y tú sabes una cosa, que Cristo vivió aquí en la tierra como hombre, pero nunca pecó. Así que Él puede hacerlo otra vez. Él puede hacerlo otra vez en ti, usando tu cuerpo, pero tú tienes que morir. Yo tengo que morir para que Cristo viva en nosotros. Por eso Él dijo una cosa bien simple, que el que quisiera seguirle, se negara su vivir, cargara su cruz y le siguiera. Entonces necesitamos entender eso, mira. Para vivir una vida en Jesucristo, tenemos que morir. Y el bautismo en agua, en eso, ahí está, mira, esto que el apóstol Pablo está hablando. De que ahí debemos de nosotros entender. Tú que estás oyendo, mira, a lo mejor tú fuiste bautizado en agua ya de grande, o cuál edad haya sido. Entiende, por favor, lo que la palabra dice. De que ya no podemos vivir igual. Bueno, yo espero que entendamos que es un adulto el que se debe bautizar. Que entendamos que ya no debemos de vivir igual. Ya no podemos. O sea, ya debemos de entender que debemos de vivir una vida nueva. Es lo que dice la palabra. Por eso Él dice, mira, porque el versículo 2 decía bien claro, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿En qué? En el pecado. ¿Cómo vas a vivir tú en pecado si ya muriste? Esto es lo que esta gente no entendía. Ellos querían seguir pecando, ellos querían entregarse a Cristo y seguir pecando, y no entendían. Todavía no captaban el mensaje, así como nosotros no lo hemos entendido. Así como quizás tú no has entendido, vas a la iglesia, te consideras cristiano o salvo, te consideras hijo de Dios o hija de Dios, y no has entendido, todavía no has en pecado. Mira, yo no quiero que el diablo te engañe, yo te estoy leyendo lo que la palabra dice. Pues hay muchas doctrinas de hombre, pero yo te quiero decir lo que Dios dice. Ya no puedes vivir en pecado, ya no puedes. O sea, se trata de las cosas de Dios. Mira, un día vas a ir a dar cuenta a Dios, un día vas a dar cuenta a Él y vas a decir, vas a tener que darle cuenta por qué
es de que no entendimos? ¿Por qué es de que no escuchamos? ¿Por qué es de que no hicimos caso? Y quizás ahorita no entiendes eso. Pero por eso te digo, mira, escucha todos los mensajes. Y al final quizás las cuestiones y las preguntas que tienes en tu mente, la misma palabra de Dios te las conteste. No puedes vivir igual, no puedes vivir ni tú ni yo igual como vivíamos antes en el mundo. O sea, nos hemos acostumbrado a eso, yo sé, mira, pero vamos a sufrir las consecuencias al final. Y todo este video se va a tratar de eso, de que vivamos para el Señor. Te voy a presentar lo que Dios dice en su palabra, para que entiendas. Yo sé mis opiniones, yo también tengo muchas opiniones y muchas ideas. Yo puedo tener más ideas que tú, más opiniones, pero lo más una cosa cuenta, y no son opiniones y no son ideas, es la verdad de Dios, la cual nos va a salvar al último, nos va a condenar. Y esta palabra del Señor que Él nos presenta, de la cual estamos hablando ahorita, es tan poderosa, mira, porque nos explica bien claro Dios que ya no nos quiere en pecado. Si ya hemos muerto, si ya hemos sido bautizados con Cristo, es que ya murimos con Él, nos estamos declarando muerte. Mira, cuando la persona es bautizada, te voy a presentar, mira, te voy a hablar de lo que es. Mira, o sea, tú sabes bien que la persona cuando es bautizada es adulta, ¿verdad? O sea, hay diferentes costumbres en bautizarse, pero la palabra habla de meter a la persona totalmente, toda parte de la persona entre agua. Toda parte, no lo vamos a echarle unas gotas de agua a la persona, pero te estoy presentando cómo la persona es metida en el agua y es bajada para abajo, y la persona se cubrió ya. Haz de cuenta que ya fue sepultada esa persona, ya no se vio, por un instante no se vio. ¿Qué te puedes imaginar eso, verdad? Es embudida en el agua y por un momento no se mira a la persona, y en ese momento imagínatela, esa persona ya sepultada, porque fíjate lo que dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y en ese momento, haz de cuenta que esa persona fue sepultada. Porque aceptó la muerte ya. Es sepultada ya en ese bautismo. Y cuando esa persona sale para arriba, ya no es esa persona, ya es Cristo. Y es una nueva persona, un nuevo vivir presentada por medio de esa persona. Es lo que tenemos que entender. Y esa persona, mira, que sale de ahí dentro del agua, que por 1 segundo o 2 segundos estuvo metida completamente en el agua, se perdió esa persona, ya no se vio. Cuando esa persona sale para atrás, ya esa persona debe de entender que ya es una nueva persona, ya ha muerto. Por eso la palabra dice que si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es simple, no es nada difícil. Es tan simple. Y sigue diciendo, dice, hay un fin, fíjate, de que entendamos esto, mira, hay un fin. Y ese fin, después de que entiendamos lo que es morir y tener una vida nueva. Si no entiendes eso, mira, si tú no entiendes, ¿sabes por qué la persona peca? Porque anda viva esa persona. Por eso esa persona peca. Porque la persona esa le está dando vida al cuerpo de pecado. Pero cuando la persona muere, tú dices, ¿cómo es eso? Mira, es que no podemos nosotros estar pensando como con nuestras mentes carnales. Tenemos que dejar que Dios obre. Tenemos que dejar que Dios nos abra el corazón, nos hable al corazón. Es que Dios es Dios, mira, y para Él no hay nada imposible de que para Él sea difícil. Para Él no hay nada difícil. Mira, tiene un fin esto, mira, y este es el fin. El fin es de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es un fin, o sea, el fin del bautismo, el fin de creer, del fin de morir. Ya después de que mueres, mira, ya después de que mueres al pecado, el fin de eso te da vida nueva. Pero si no hay fin, si tu vida en esta tierra no tiene muerte, no tiene fin, al fin de tu vida terrenal está la vida nueva.
es algo que no podemos entender. Es algo difícil para la mente carnal, la mente que no entiende las cosas de Dios. Pero oye, mira, yo te digo una cosa, para mí es tan simple, tan simple. Dios no envió a su Hijo para que sigamos en el pecado. No lo envió para eso. Lo envió para que quite todo eso. Mira, fíjate, al fin de tu muerte, cuando tú ya eres bautizado en agua y entendemos esto, mira, entendemos esto, pero primero tenemos que arrepentirnos. Porque eso es lo que Jesucristo le predicaba. Tú sabes, Juan el Bautista, el mensaje de él era arrepentirse. Jesucristo predicaba arrepentimiento. Los apóstoles predicaban arrepentimiento. O sea, se trata de decirle a la gente, entiende y comprende y acepta que eres pecador o pecadora. Arrepiéntete de tus males hechos y bautízate. Eso es lo que tenemos que entender. De que tenemos que nosotros comprender que ya hemos muerto. Y podemos tener una vida nueva. Y fíjate lo que sigue diciendo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en el bautismo de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Tú sabes que Cristo resucitó, ¿verdad? Murió y resucitó. No podía resucitar si no hubiera muerto. Y tú no podrás resucitar en aquel día si no mueres. Tienes que morir para poder resucitar. Y sigue diciendo, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ya el viejo hombre, la persona esa que antes era, ya se acabó. Ya se acabó. Cuando una persona es crucificada porque ahí va a morir. No para torturarlos y luego bajarlos, o sea, es para que mueran allí. Dice, para que el pecado sea destruido. Hay un propósito para la muerte carnal. No física, la muerte carnal. Para que dice que, fíjate, para que el cuerpo del pecado, porque el pecado tiene un cuerpo y ese cuerpo es nuestra carne. Pero cuando muremos, el cuerpo del pecado es destruido. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ves? Es tan simple, es tan simple. Dios no quiere que sigamos en pecado. O sea, debemos entender eso. Debemos entender. Yo te pido, mira, que medites en esto que hemos leído. Yo te invito a que lo sigas leyendo y lo entiendas. Vuelve a regresar el video para que escuches lo que hemos predicado y lo entiendas. Faltan 3 más mensajes que vamos a presentar de otros textos para respaldar el mensaje que Dios tiene para nosotros de que llevamos una vida recta, santa y perfecta, lo que a Él le agrada. Yo espero que hayas entendido y hayas sentido bendición por medio de este mensaje. Y te animo a que escuches los demás. Dios te bendiga.